Luego de la peor pandemia que la humanidad sufriera en un ciclo y de una economía que no terminaba de arrancar, en un país endeudado con una inflación galopante, la situación crítica del gobierno de Alberto Fernández era tal que en los últimos 2 años de su mandato, mientras el gobierno se desgastaba en una interna feroz entre presidente y vice, la principal cara pública del gobierno era la de Sergio Massa, quien ejercía como ministro de Economía y casi presidente de facto, el cual, mediante múltiples medidas, trataba de salvar el rumbo económico del gobierno. Pero a lo largo del 2023, la esperanza de una mejora en la situación económica se fue fumando a medida que el tipo de cambio se descontrolaba. Así, en este escenario de incertidumbre, donde la sociedad venía cansada luego de casi 8 años de malos gobiernos, en donde la oposición de Juntos por el Cambio también era cuestionada, Javier Milei se movía sin parar en los medios tradicionales y en las redes sociales como alguien absolutamente distinto, alguien de afuera de la política, es decir, un outsider que denunciaba a gritos e insultos todos los errores y privilegios del arco político. Simultáneamente, mientras en su fuero íntimo Milei estaba convencido de su destino divino de llegar a la presidencia, para el exterior se mostraba cada día en forma más clara como la nueva cara de la bronca social contra la política. Y el 2023 será el escenario donde Javier Milei completará, para sorpresa de muchos y con ayuda de algunos, su camino al máximo puesto de la nación argentina. ¿Cómo se construyó Javier Milei presidente? Luego de imponerse como tercera fuerza en las legislativas desde el 2021 en uno de los principales distritos del país, el flamante diputado libertario se disponía a ir directamente por la presidencia de la nación. Si bien las probabilidades estaban en su contra, ¿te ayudo a subir? se había generado un espacio político donde Milei podía crecer por fuera de las dos grandes coaliciones dominantes. Dicho espacio se creó gracias a la interna a cielo abierto del gobierno, su pésima gestión económica y la desastrosa gestión del gobierno de Mauricio Macri. Para poder iniciar el camino final hacia la presidencia, Javier debía ampliar la coalición partidaria porteña de La Libertad Avanza y transformarla en un partido a nivel nacional. Este primer objetivo requería antes que nada fondos frescos. Es así que Karina Milei, y en especial Carlos Kikuchi, quien era en esa época el principal armador político de La Libertad Avanza, se pusieron manos a la obra. Sobre la necesidad de crecer, es a principios de 2023 que nacieron los primeros grandes escándalos de La Libertad Avanza, desatados por aquellos ex libertarios expulsados por las diversas purgas o que se alejaron por motus propio. En esa época hubo dos figuras principales que produjeron las denuncias. Por un lado, el abogado Carlos Maslatón, quien denunció en los medios y posteriormente ante la justicia la venta de múltiples candidaturas a cargos nacionales. Es decir, el ex libertario señaló todo un mecanismo de recaudación de dinero en negro de un nivel casi lumpen, donde, o casualidad, el dinero finalizaba en los bolsillos de Karina. Entre las cifras que se manejaban, se acusaba al armador libertario en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, de recaudar hasta $300.000 por semana. Pero las cifras de pedido de dinero también involucraron el armado de las provincias como Chaco, donde se denunció que se pedían $30.000 para acceder a una candidatura, o Entre Ríos, donde se acusaba que el pedido de dinero era entre $10.000 a $40.000. Me llevaron un camión cargado de billetes. Yo no soy de piedra. Por otro lado, Mila Zubriger, quien formó parte de las primeras juventudes libertarias, denunció la venta de candidaturas no solo por dinero, sino por favores sexuales. Esta denuncia pública parecía tener cierto asidero debido a que muchas de las candidatas libertarias en las listas tenían numerosas publicaciones en las redes que daban cierta veracidad a la acusación. ¡Un gato! Sin embargo, estas denuncias no llegaron al plano judicial y solo quedaron en lo mediático. Durante la primera mitad del 2023 se multiplicaron las denuncias de pedido de dinero en negro en distintos lugares del país donde La Libertad Avanza buscaba hacer pie, donde se habla que los pedidos de dinero iban desde las candidaturas hasta solo por estar en el mismo cuarto que Javier Milei, siendo la figura de Karina el centro de ese esquema ilegal. Mientras se producían todas estas denuncias, el armador Carlos Kikuchi buscó cerrar diversos acuerdos con distintas fuerzas provinciales para que La Libertad Avanza sumara volumen político en las diversas elecciones provinciales, las cuales estaban desfasadas de las presidenciales durante esa primera parte del 2023. Pero, dado que el peronismo, Juntos por el Cambio y los partidos provinciales fuertes poseían a los candidatos más reconocidos y preparados, La Libertad Avanza debió conformarse con rascar el fondo de la olla de la política local. En consecuencia, en Tucumán, los libertarios fueron con Ricardo Bussi, hijo del ex represor Antonio Bussi, sacando solo el 4% de los votos.
En Mendoza, La Libertad Avanza fue con un mejor candidato, Omar de Marchi, pero solo consiguió el cuarto lugar con un 20% de los votos. ¡Mendoza! En tanto, en las elecciones de San Luis y Corrientes, los libertarios directamente no se presentaron, mientras que en Tierra del Fuego, La Libertad Avanza fue con Andrea Almirón, una pastora evangélica que solo sacó el 7% de los votos, justo detrás del voto en blanco. En La Rioja, La Libertad Avanza fue con Martín Menem, con quien ya habían instalado una alianza política en 2021, pero este solo pudo conseguir el 15% de los votos. Mientras los resultados eran uno peor que el otro, en Misiones y Jujuy, donde se elegía gobernador, si bien La Libertad Avanza no realizó ninguna alianza con fuerzas locales, hubo una insólita pelea de fuerzas provinciales que decían estar aliadas con los libertarios, ya que en esa época la figura de Milei no paraba de crecer. Por lo que fueron los propios libertarios quienes debieron desmentir el apoyo a estas fuerzas locales, las cuales terminaron haciendo pésimas elecciones. Por último, en Neuquén y en Río Negro, los candidatos libertarios también salieron en cuarto puesto. El pésimo desempeño de Libertad Avanza hacía que muchos en la política y en los medios decretaran que los libertarios tendrían un desastroso rendimiento en las elecciones nacionales de ese año, las cuales tenían dos instancias fundamentales: las PASO en agosto y las elecciones generales en octubre. A pesar de estos malos antecedentes, Javier estaba completamente convencido de su triunfo dado su visión mesiánica, donde las fuerzas del cielo lo impulsaban. Así, en el inicio de la carrera presidencial, Milei elige como candidata a vice a su compañera de bancada, Victoria Villarroel, lo cual lo conectaba con los sectores más ultraconservadores de la sociedad dentro del ámbito militar y eclesiástico. Por el lado del peronismo, el ministro de Economía, Sergio Massa, se impuso como el candidato del peronismo unificado, pero dado lo delicado de la situación económica, Massa alternaba su campaña con medidas de emergencia para tratar de contener al dólar y por ende la inflación, con un infructuoso resultado, ya que la inflación crecía mes a mes. Por último, por el lado de Juntos por el Cambio, se encontraba Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, el cual llevaba años preparándose para la oportunidad de competir por la presidencia. Bueno, vamos a hacer con las chicas una chocotorta. 2 chocolinas. Le llevo una más por si acaso. Bueno, seguimos. Y también dentro de la misma fuerza se encontraba la saltimbanqui de la política, Patricia Bullrich, que se elegía como la principal competidora y una representante del ala dura antiperonista y punitivista dentro de Juntos por el Cambio. En medio de esta interna, Mauricio Macri hacía de gran elector, a pesar de que su figura había quedado debilitada luego de su mal gobierno. Con estos jugadores iniciales, en la carrera presidencial, Milei comenzó a explotar el desgaste constante de estas fuerzas. Esto lo hizo retomando el discurso de las PASO, del político outsider, que terminaría con la casta política. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! ¿Y qué manera más rápida que acabar con algo malo que con una motosierra? No esa, esta, creo. Mientras las otras fuerzas veían y subestimaban al estrambótico candidato, este empezaba a pasearse por diversos lugares del país, organizando nutridas caravanas llenas de jóvenes. Milei realizaba cientos de videos grabados en vivo en Instagram y TikTok, a los cuales se sumaba una frondosa fauna libertaria en canales de YouTube con miles de seguidores que cubrían cada parte de la campaña de cara a las PASO. A medida que se acercaba agosto, Massa continuaba tratando de controlar la inflación sin buenos resultados, y simultáneamente la interna del PRO se descontrolaba, donde el gran elector dirigía sus misiles no al peronismo o a Milei, sino hacia Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo que cuestioné finalmente es que Horacio no haya trabajado en equipo y haya decidido en equipo, respetando a las otras dos candidatas a presidente, que son María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, dado que todo esto ya hace un escenario político. Entonces creo que en eso es lo que él se ha equivocado, porque él tenía que haberse sentado con su partido, y especialmente con ellas dos, ¿no? Porque es respetar a tus rivales y decir, bueno, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo ven?
Llegado el día de las PASO, lo que muchos creyeron sería otra derrota de la Libertad Avanza, como ya venía teniendo a nivel local en las provincias, terminó de ser un triunfo para los libertarios, conformando el tercio ganador, logrando el 30,04% de los votos por sobre Juntos por el Cambio y el peronismo. El outsider había pegado el batacazo electoral, metiéndose de lleno en la carrera presidencial. De repente, el peronismo vio como la nueva ultraderecha le comió parte de su base electoral en los varones jóvenes pobres, y Horacio Rodríguez Larreta vio terminada su carrera presidencial, tanto por su pésima estrategia electoral. La canción con mi hija Serena, que es fanática, las sé casi todas. Sé que Taylor le escribió algunas canciones a Harry Styles, así que bueno, vamos a fondo, vamos a los Swifties. Bueno, y déjenme acá en los comentarios las canciones favoritas de Taylor, así armamos una playlist. Como por el fuego amigo de Macri. Y finalmente Bullrich se posicionó como la referente más fidedigna del antiperonismo clásico de Argentina, pero con el problema de que Milei también le había comido parte de su base electoral. Luego de la sorpresa en las urnas y ante una mala performance, el peronismo buscó movilizar las bases en un discurso con el eje puesto en democracia o Milei. A su vez, Bullrich trataba desesperadamente de diferenciarse de Milei, criticando sus propuestas más estrambóticas. Las ideas de Milei son malas ideas. Las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo. Y repito, las ideas de Milei son malas. Ya ni su propio equipo las cree. Nadie puede llevar adelante lo que prometió. Pero esta estrategia terminó volviendo errática su campaña y desdibujó su candidatura. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Esto se vio reflejado claramente en la noche del primer debate presidencial, donde muchos de los principales cruces fueron entre Miriam Bregman, candidata de la izquierda, y Javier Milei, quedando Bullrich a un lado. Y llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Llegado el día de la elección general, la campaña del peronismo obtuvo un éxito moderado, ya que movilizó a las bases peronistas que en las PASO no habían ido a votar, logrando que Massa ganara la elección general con el 36,78% de los votos. ¡Qué bien! Pero quedando a 3 puntos del 40% de los votos necesarios para ganar en la primera vuelta. ¡Qué mal! Por lo que se generó una nueva instancia final en las elecciones, el balotaje. Ahora, Bullrich era la que quedaba llorando por el fin de su carrera presidencial, donde el fuego amigo de Macri esta vez cayó sobre ella, dejándola en un vergonzoso tercer puesto. Pero a pesar de la derrota de Bullrich, Mauricio Macri recibió de inmediato el discurso de Milei, que llamó en la noche de las elecciones generales a aliarse con Juntos por el Cambio contra el peronismo. Esto se traduciría días después en un abrazo televisado entre Patricia y Javier, marcando la nueva alianza, la cual se viralizaría con un meme que sería promocionado de manera muy particular por el propio Javier Milei. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tweet? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.
Poco tiempo después, la alianza se formalizó con el pacto de Acasuso, donde el economista y el millonario pactaron ir contra Massa. Lo que no nos gusta no va a salir. Y lo que nos gusta lo representa él. Entonces, ¿cómo puede alguien que me siguió hasta el día de hoy, que trabajamos tantos años, más de 20 años juntos? Yo le digo, aquellos que tuvimos esa relación, no pueden decir voto en blanco, porque esto no me gusta. Por votar en blanco es como decir, le pego un tiro a la esperanza. Así, el elegido avanzaba sin parar al balotaje, donde la unión de la derecha y la ultraderecha era el empujón final, en un contexto de fuerte polarización para llegar a la presidencia. En la noche del debate, previo al balotaje, si bien para muchos analistas Massa había ganado el debate, la verdad es que no sé si algún juez, espero que lo hayas denunciado en el Consejo de la Magistratura, si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia. En todo caso, lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe. Milei. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente busca tiempo para rellenar. Muchos votantes interpretaron en el desconocimiento de Milei como a un hombre común y distinto contra el político profesional de siempre con el cual estaban enojados y era representado por Sergio Massa. Finalmente, el día de la elección, el pueblo habló y plasmó el grito de cansancio con todo el sistema político, con una victoria aplastante de Javier Milei por un 56% de los votos. ¡Ya tengo el poder! Javier lo había logrado, era presidente de Argentina. La profecía del hechicero Gustavo se había cumplido y las fuerzas del cielo se alineaban. El uno había cumplido y ahora Javier creía que su misión mesiánica había iniciado. Pero previo a la asunción presidencial de Javier el 10 de diciembre de 2023, mientras el sistema político, el sistema de medios y parte de la sociedad se veían impactados por lo que había pasado en las urnas, aquellos poderosos empresarios que silenciosamente habían apoyado al outsider comenzaron a moverse en el escenario del Hotel Libertador. El hotel, propiedad del empresario inmobiliario Eduardo Elstein, no solo fue el búnker de los libertarios, sino la residencia del candidato y luego presidente electo. Durante más de un mes, el presidente electo armó su gobierno y redactó, o le redactaron, sus proyectos de ley entre las 4 paredes de su suite del Hotel Libertador, donde se alojaba gratuitamente y con anonimato de quienes lo visitaban. A lo largo de esos días, el establishment fue fervientemente en auxilio del ganador, con condicionalidades que comenzarían a cobrarse desde el 2024. En solo 8 años, Javier había pasado de la nada absoluta al máximo puesto político en una carrera meteórica sin precedentes en la historia de nuestro país. Pero si llegó a la presidencia del Estado diciendo que el Estado era un pedófilo, pregonando que la gente tiene derecho a morirse de hambre y que todos los políticos son una porquería, mientras que en su intimidad está convencido que Dios lo había elegido presidente, ayudado por el espíritu de su perro muerto y las canalizaciones espirituales de su hermana, ¿cómo gobernará algo que odia? ¿Qué importancia le dará a los más vulnerables? ¿Cuánto valdrá para él la Constitución frente a la voluntad divina? Y finalmente, ¿qué tipo de presidente habían elegido en su enojo y esperanza los argentinos? Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda.